gracias por esta linda noche. Y agradecemos de todo corazón por permitir, Señor, un día más de vida y salud. Querido Señor, en esta linda noche, aquí están tus hijos, tu siervo, que quieres enseñar, que quieres hablar. Señor, enséñalo y háblalo lo que tienes que hacer, mi Dios amado. Gracias, Padre. Agradezco de todo corazón. Recibimos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, ahí puesto de pie, libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 13. Oiga cómo dice la palabra de Dios. Qué precioso, y siempre cuando estamos en la palabra de Dios, en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16, nos hacemos la lectura de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y con la ayuda de su Santo Espíritu. Dice así: Él le presentaba niños para que los tocase. Y los discípulos reprendía a los que los presentaba. Viéndolo, Jesús se indignó. Él les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impedéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Palabra de Dios. Tome asiento ahora. No vamos a demorar mucho. Gracias, pueblo del Señor y también obrero. Gracias por esta invitación. Oiga, ¿en dónde vamos a hablar en esta linda noche? Más que todo a los que están acá delante, a los padres. En donde decimos cada uno de nosotros también: hacer como niños. Hacer como niños. ¿Cuántos niños y niñas están acá? ¿Cuántos niños y niñas están acá? Amén. Oiga, la palabra de Dios dice: hacer como niños. Hacer como niños. Recordamos muchos años atrás. Yo me admiro viendo la palabra de Dios. ¿Y por qué le digo? Oiga, cuando llegaba Jesús a Jerusalén, a los pequeños pueblos, y esto fue en Jerusalén. Cuando estaba en Jerusalén, de repente venía trayendo los padres a los niños. Y cuando llegaba nuestro Señor, y de repente los niños se acercaban. Y cuando acercaba al Señor, a lo mejor los discípulos, los líderes, Él le dijo: hermanos, no molestéis al maestro, dejad. Oiga, le impidieron, hermanos. Y entonces, queridos hermanos, hermanas, y de repente los discípulos, cuando la impedía, entonces nuestro Señor Jesucristo indignó. Y palabra indignó quiere decir enojó, en otras palabras. Los niños acercando, y los líderes, ¿qué le dijo? Los discípulos, oigan, los seguidores del Señor Jesucristo. Dijo: por favor, no molesten al maestro. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Indignó. Y entonces, queridos hermanos, hermanas, y de repente, y cuando le dijo: no impidéis, y llegó los niños, a uno le abrazó, a uno le puso la mano,
empezó a orar, empezó a dar gracias, empezó, queridos hermanos, a dedicar a esos niños. Yo creo que los padres y las madres llegaron a este lugar, no es de gana. Y entonces, ¿y ustedes? Vemos en el Antiguo Testamento, vemos en el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios, que los padres y las madres, son responsables, y esa responsabilidad tiene. Pero algo es muy parecido que podemos ver cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña el niño? Oiga, nuestro Señor Jesucristo, oiga, en este versículo, en este texto de la palabra de Dios, queridos hermanos, hermanas, nos enseña una analogía, hace una analogía. La analogía quiere decir, hace una comparación. Hace una comparación. ¿Qué hace una comparación con un creyente? Oiga, pone a un cristiano, tiene que ser como niños. Y entonces, queridos hermanos, hermanas, ahí vemos, hermanos, la característica de los niños. Y porque la palabra de Dios dice, si es que no hacen como un niño, a lo mejor no pueden entrar al reino de Dios. Y es verdad, queridos hermanos, hermanas, padres y madres, jovencitos, jovencitas, es verdad que cada uno de nosotros tenemos que ser como un niño. Pero si es que nosotros somos como un niño, de verasmente, oiga, vamos a conocer cuál es la característica de los niños. Ustedes, mamitas, papitos, saben cuál es la característica de un niño, físicamente hablando. Y mátate Chihuahua Carrola. Y mamanta que Dios por Shimikali, Wawa Kunashina Tukumi, Mana Wawa Tukushpaka, Mana Hawa Pachau y Ashkata me sostarea. Yo me preocupo, hermanos. Y entonces, queridos hermanos, hermanas, oiga, aquí viendo que hay algunas características de un niño. ¿Un niño qué hace? ¿Un niño qué hace? Los papás, mamás, ¿un niño qué hace? Número uno, ¿sabes qué hace un niño? Está en constante crecimiento. ¿Es así o no es así? Está en constante crecimiento. A lo mejor dice, pastor, ¿cómo es, hermanos? Aquí estamos viendo, lo normal del niño es que un niño crezca, un padre y una madre. Queridos hermanos, ¿quién no vamos a querer que crezca un niño o una niña? Pitik mana muñachu mishu ñukanchi wawakunata, ari humana wabas. Y todos vamos a decir, hermanos, oigan, queridos hermanos, y entonces un niño está en constante crecimiento. Lo normal es que un niño crezca. Si no crece, queridos hermanos, quiere decir que algo anda mal. Algo anda mal. Cuando no crece un niño, ¿qué piensan ustedes como padre y madre? ¿Qué piensan ustedes? Algunas veces creo que hablaron estas palabras. Y por eso le digo, queridos hermanos, oiga, cuando no crece un niño y pensamos que vemos, hermanos, algo anda mal. Dos cosas podemos ver. Si el niño o la niña cuando no crece, oiga, queridos hermanos, hermanas, es dos cosas nada más. El niño puede estar enfermo, o el niño o la niña puede ser enana o enano. Nada más. ¿Y por qué?
Y entonces, queridos hermanos, lo normal, oiga, vemos, queridos hermanos, y por eso la característica de un niño, cuando nace, cuando sale de la vientre de la madre, no queda ahí. Cada minuto, cada segundo, cada día, cada semana, cada mes, va creciendo, va desarrollando. Oiga, cómo va creciendo físicamente. A lo mejor el niño y la niña, es verdad que cuando empieza a crecer y sabemos que este niño, esta niña, está como en el crecimiento constante. Por eso es, queridos hermanos, hermanas, que podemos ver también cada uno de nosotros. Si es que no crece el niño y la niña, algo anda mal, algo está mal, está enfermo, a lo mejor no tiene un crecimiento normal. Y entonces, queridos hermanos, hermanas, ¿qué nos enseña con esto? Un niño está en constante crecimiento. ¿Y por qué dice la palabra de Dios? Un cristiano tiene que ser como niños. Mire, ¿por qué dice esto? Y entonces, hermanos, hermanas, vemos la palabra de Dios clarito. Cuando niño se crece, es lo mismo, queridos hermanos y hermanas. Cada cristiano debemos tener el crecimiento. Es lo mismo que igualito. Y por eso es grande esa enseñanza que nos da, queridos hermanos. Cada uno de nosotros debemos crecer, así como los niños crecen, queridos hermanos, hermanas. Y la iglesia y cada uno de nosotros debemos crecer a través de la palabra. A través de la palabra. Tenemos que tener el crecimiento espiritual, la madurez espiritual. ¿Sí me están escuchando, hermanos, hermanas? Si la persona, o si un creyente, si un cristiano es 20, 30, 40, 50 años, si es que no crece, ¿qué piensa? Que cada uno de nosotros, ¿qué pensamos, hermanos? Algo le anda mal, pues, hermanos. Shuwawa kawao kikuna, panikuna, winyan ma. A cada puncha ma wiña, cada puncha, cada minuto, cada hora ma wiñas parrico, chasna jatar mare, cricuna pesque, a lo mejor ñu canchi pes, wiñarina canchi, caiman chamucuna, ya mamakuna, a lo mejor guawiño tacharicuna, ashi yuyarina canchi tuquicuna. Si al vez, muchas de las veces, si nosotros no tenemos eso, hermanos, no es, queridos hermanos, basta con convertirse, ya es suficiente, wow. No es así. ¿Sí me escuchan, hermanos? Voy a con mi chicho. Y entonces, queridos hermanos, y eso es, un niño está constante crecimiento. Querida iglesia, pueblo de Dios, y cada uno de nosotros, a lo mejor no sabemos cuántos años de la vida cristiana, a lo mejor no sabemos cuántos tiempos de evangelismo llevas, a lo mejor qué estamos haciendo. Y así la característica de un niño, así como crece, y así mismo tiene que crecer. La iglesia tiene que crecer. Si la iglesia crece, queridos hermanos, hermanas, un día cuando Cristo venga, el fruto, el grano está listo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevar a su granero. Y que cada uno de nosotros que nos vamos a ese granero, queridos hermanos, queridas hermanas, ¿quiénes? Nosotros, un día para ir al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Eso es, hermano. Y a veces, muchas de las veces, con mucho respeto, a veces no hay crecimiento. No es basta convertirnos, hay que crecer. Debemos ser ambiciosos espiritualmente.
Oiga, queridos hermanos, hablando de Dios, hablando de Cristo. Así como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, en lengua actual dice: miren, hermanos, hermanas, más bien busquen todo lo que sea bueno, que ayude a su espíritu. Así los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. La palabra de Dios. Dios los salvará, la palabra de Dios. Pero si es que no hay crecimiento, cada cristiano, ¿qué pensará Dios? ¿O qué pensamos nosotros? Oiga, iglesia, pueblo de Dios, debemos estar constante en crecimiento espiritual. ¿Cuánto dicen amén? ¿A través de qué debemos crecer? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Y por eso siempre pregunto, ¿cuántos leen la palabra de Dios todos los días? A lo mejor, sin cansar, sin olvidar. Alcen la mano los que leen la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a crecer si no leemos la palabra de Dios? Y por eso será, digo, queridos hermanos, hay cristianos omotos, cristianos enfermos, espiritualmente. Así es, hermano. ¿Y cuántos tenemos celulares? Oiga, celular sí tenemos, el chat no es. Todos los días, hasta destruido, hasta los hogares, hasta la familia. Miren, famoso chat, famoso TikTok, tiktoneras, algunos, hasta los coros de la iglesia. Oiga, ¿qué estamos pasando hoy en día? Y la palabra de Dios, queridos hermanos, debemos hacer como niños. Si nosotros hacemos como niños, hermanos, hermanas, créame, un día cuando Cristo venga y somos presos y ya preparamos espiritualmente, estamos listos, un día vamos a volar con el Señor allá al reino celestial. Ahí vamos a gozar en la presencia de Dios. Así es, hermanos. Mire, un niño está en constante crecimiento, aguas. Número 2, un niño es totalmente dependiente. ¿Qué hace un niño? Dependiente, no pendiente, sino dependiente. Así es. Los niños o las niñas que están marcados, ¿de quién depende? ¿De quién depende? De los padres, de la madre. A lo mejor estos niños, ellos solitos irán al baño. Ellos solitos marcarán el plato, comerán. No, no es cierto. Siempre está, queridos hermanos, dependiente. O sea que está pendiente los padres por sus hijos. Un niño es totalmente dependiente. Un niño hay que hacer todo. No puede hacer nada si no están sus padres presentes o aguas. No hace, no puede hacer nada. ¿Es así? No es así, vamos. Así es. No hacen nada los niños, no pueden hacer nada. ¿Y quién está pendiente? Papá y mamá. ¿Y por usted quién estaba pendiente cuando era recién nacidito? De los padres. ¿Y fuimos o no fuimos, hermanos niños? Ahorita tal vez muchas de las veces ni al papá ni a la mamá se recuerdan. Mire cómo es. Oiga, un responsable papá y mamá en todo ámbito, sea físicamente, sea espiritualmente, en todo ámbito. Entonces, queridos hermanos, necesitamos, un niño es totalmente dependiente. Nosotros también, queridos hermanos, hermanas, iglesia, pueblo de Dios, líderes, y a lo mejor padres y madres, no podemos hacer nosotros solos. Siempre debemos ser pendiente de Dios, hermanos.
si levantamos, si estamos caminando, si estamos andando, siempre nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Y así nuestros niños, así que estamos, oiga, nuestros niños es totalmente dependiente de papá, de mamá y nosotros de nuestro Padre Celestial, hermanos, hermanas. ¿Sí me están escuchando? Así es, queridos hermanos. Shubawa que mata mana reito concho, bailate mana baño un rincho, bailate mana mi concho, uchila wawaka ni mata na pudicho. Chashna jati mi wau hispanes nyuka chikpes, taita Dios piñuka chica aperina canchi. Hay mucha iglesia, hay mucho pueblo, hermanos, estamos dejando a Dios. No es eso. Y entonces, queridos hermanos, nosotros también sin Dios no podemos hacer nada, hermanos, nada. Así como el niño o la niña no puede hacer nada, y nosotros también no podemos hacer nada sin Dios, hermanos. Hay muchos que dicen, sin Dios, yo también soy hijo de Dios, yo también hago estas cosas, yo también me voy a la misa, yo también tengo que ir allá y todo tengo que hacer. No es eso, hermanos. Oiga, queridos hermanos, hermanas, y cada uno de nosotros dependemos de nuestro papito Dios. Oiga, nadie estamos fuera de Dios, y Dios es dueño de la vida, el dueño de la vida, que Dios le da trabajo, Dios le da fuerza, Dios le da valor, y para poder caminar, para poder trabajar, a ese Dios cantamos, a ese Dios alabamos, a ese Dios, queridos hermanos, damos gracias. Vivir todos los días a los 24 horas dando gracias a nuestro papito Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jóvenes, señoritas, tal vez estamos dejando, queridos hermanos. Y por eso siempre le digo, oiga, un hombre y una mujer sin Dios no somos nadie. Lo único es Dios, hermanos. El Dios de la vida, el Dios que da, oiga, nuestra vida. Qué lindo que solamente con la ayuda de Dios llegaste a este lugar. Y eso es, y por eso la Biblia dice, hermanos, y si es que lo hacemos como un niño, no podemos entrar al reino de Dios. Número 3, un niño vive confiado. Un niño vive confiado. ¿Qué hace un niño? ¿Qué hace una niña? La niña y el niño que está marcado, ¿preocupará él qué tengo que comer? No se preocupa, ¿no es cierto? Solamente ¿qué hace? Levanta, llora, pide comida, nada más. Vive confiado, hermano. Mire, queridos hermanos, hermanas, oiga, un niño vive confiado. Un niño no está preocupado si al día siguiente qué voy a comer. Simplemente, queridos hermanos, como les digo una vez más, simplemente el niño que hace, levanta, pide comida, nada más. Vive confiado. Pero nosotros como cristianos vivimos confiando en Dios. Oiga, hace casi un mes, creo que hace, más de un mes, cuando entró a gobernar Donald Trump, cuando él posicionó, ¿cómo estaba? ¿Asustados? Una semana así no trabajaron ustedes. ¿Por qué? Oiga, ¿a qué horas me coge? ¿A qué horas me manda? Preocupados. Seamos sinceros, ¿sí o no, hermanos? Así es, ¿verdad? Yo he escuchado, he visto, conversado con muchos hermanos, con muchas hermanas. Pero el niño preocupa, no preocupa nada.
Él tiene, oiga, Él no dice que qué voy a comer mañana o qué voy a pasar mañana. Pero nosotros, queridos hermanos, iglesia, pueblo de Dios, si nosotros también es igual que un niño, si es que no hacemos como un niño, ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos? Hay que vivir confiando en el Señor. No importa, queridos hermanos, tantas cosas que venga. A lo mejor el presidente de este país va a decir: a toditos vamos a mandar barriendo, a toditos va a mandar a sus países. Pero todavía estamos aquí y todavía estamos acá. Oiga, tantas comidas también tenemos de esta noche también. ¿Cuántos dicen? Estamos al ver no estamos confiando, hermanos. ¿Qué estamos pasando hoy en día? La iglesia, pueblo de Dios, queridos hermanos. Miren, queridos hermanos, entonces un niño, la característica de un niño, queridos hermanos, un niño vive confiado, hermanos. Entonces, pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no importa que mañana regreses a su país, pero confíe en nuestro Señor Jesucristo. Y el único, el autor, el consumador, siempre la mirada en nuestro papito Dios, hermanos. Y nosotros, ¿cómo preocupamos? Sostarente y mana sostarente. Ay, todas las chupunchas no trabajan, ni mana me cuspa macaina. Ari humano. Maita ring ayayas y matucosa. Oiga, tanto. En el Ecuador tantas cosas, tantas noticias. ¿Y cómo vamos a regresar? Y ahora, oiga, preocupado. Con la preocupación, hermanos, ni podemos dormir bien, hermanos. Y por eso vienen a dormir en la iglesia. Claro, vamos. Confiemos en Dios. Y por eso es, queridos hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es así aceptado porque confiamos en Él, hermanos. Hay que confiar. Nosotros también deberíamos vivir totalmente confiados en Dios, sin afanar, pase lo que pase o hagas. Confiemos en nuestro Dios. Jatar y taita Dios pe confía. Trabajo morre Dios pe confías para él. Parada pechayare, confíe en Dios. Confíe en Dios. A veces estamos desconfiando, no confiamos en nuestro Dios. Y por eso es, hermanos, que a veces, muchas de las veces, nosotros, iglesia, oiga, no tenemos un buen crecimiento, hermanos. ¿Qué debemos hacer, queridos hermanos, hermanas? Hay que confiar a nuestro Dios Todopoderoso. Así es, hermano. Voy a con mi chicho. Voy a con mi chicho. Taita Dios pe confias pa causazo. Taita Dios pe confía pica, Dios mana saquinga. Dios ayudanga. Dios por ayudaba, seguro que ya estamos amorcangue. Trabajito tacharingue y tigres paps y más a vos de gran camba ya estamos. Por la gracia y la misericordia. Dios te mar con el Señor, queridos hermanos. Y a lo mejor si no confiamos, si estamos mal, y que pueden venir muchas cosas en nuestras vidas, pero siempre confiemos en Dios. Mas con la boca y con la confianza de Atrangichik, confíen o no confían en Dios. Mire, porque no confían, a veces, muchas de las veces, hasta los teléfonos tienen oculto. Mire. Guarmita está pura, mai pican guía, y más con guía. Confíe en Dios, taitamito que confíe, wow. Entonces, queridos hermanos, y esto es, número 4, un niño es crédulo, no incrédulo, es un niño es crédulo. Un niño no razona mucho, aguas. Es así, no es así. Un niño no razona mucho, solamente que hace, no razona mucho, simplemente cree lo que su padre lo dice, hermanos. ¿Es así? No es así un niño.
Así es. A lo mejor yo hice lo mismo a mi hija. A mi hijo, aquí está. Y ella mamá con una maestro crichinchi. Ari humano. Ya, mijito, ya, espérate aquí, cuidado, vas a hacer algo. Y yo voy a traer un chupete, ya. ¿Y el niño qué hace? Pues cree, pues hermano. Él no razona mucho. Gracias. Y para regresar, ¿qué hace? Oiga, esperando el chupete. No la mamá, los niños. Miren, hermano. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, un niño no razona mucho, simplemente cree lo que su padre lo dice. Nosotros deberíamos hacer igual. El problema es que razonamos mucho, analizamos la circunstancia que está pasando, hermanos. Eso es, hermanos. Queridos hermanos, queridas hermanas, a veces nosotros razonamos mucho y nada más. El niño es crédulo, cree, oiga lo que dice papá, mamá. Oiga, nosotros a veces razonamos mucho y no hacemos nada, hermanos. Y entonces, queridos hermanos, hermanas, San Marcos capítulo 5, versículo 35, 36 dice, mire la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego lo oyó lo que se decía y dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente y nada más. Miren, queridos hermanos, pensemos un niño como ese crédulo. Entonces nosotros cristianos debemos ser también crédulos, creer, confiar en nuestro Dios. Número 5 para terminar. Un niño sabe disfrutar de la vida. ¿Qué hace un niño? Y mátame Chihuahua. Disfruta, hermano. Bueno, aquí en este país yo veo, hasta mis nietos veo, hermanos, hermanas, oiga, cómo tiene, oiga, tantos juguetes montonados en un rincón, hermano. Pero yo me pregunto a ustedes, ¿ustedes tuvieron juguetes en su país cuando eran niños? ¿Sabe el canguicho? Nada, eso no es cierto, hermano. Yo no me recuerdo que tenía un buen carro, ni carro de pila, ni muñeca travelina, nada. Pero si no tiene eso, pero un niño, una niña, ¿qué hace? Coge un cajón de zapato, ¿qué hace? Este es mi carro de motor. Oiga, cómo disfruta el niño, la niña. Y la niña, aunque no tenga una muñeca travelina, ¿qué hace? Coge un zapato, coge un trapo y hace una muñeca, carga en espalda, dice, oiga, qué contento, qué alegría, ¿no es cierto? Es así, estábamos así, ¿no es cierto? Así es, hermanos. Oiga, un niño disfruta la vida y nosotros, queridos hermanos, no estamos disfrutando la vida. Todavía Dios ha dado un trabajito. Todavía, queridos hermanos, Dios hace las cosas. Oiga, qué bonito, hermanos, aunque no tenga mucha plata, vive en un buen apartamento, vive en una buena casa, tienen su carro, hermanos, tiene su dinero. A lo mejor en el Ecuador ya tiene su casa. Todavía no disfrutas, oiga. Y si te vas muerto de aquí, ¿quién va a disfrutar allá? ¿Quién disfrutará, hermanos? Mire, perdónenme, vamos. Oiga, queridos hermanos, oiga, hay muchos hermanos con cáncer, con una enfermedad crónica. De aquí, de este país, regresando, y toda la vida que ha trabajado
¿De qué ha disfrutado? Oiga, queridos hermanos, mire, pensemos, un niño, una niña no está diciendo yo tengo esto. Oiga, y ustedes mismos conocen, yo de mi persona, hermanos, soy de una familia bien pobre, requete pobre, mi esposa, mi persona. Pero mire, hermanos, hemos disfrutado en la vida cuando era niño, cuando era muchacho, cuando era joven, aunque no tuvimos nada. Queridos hermanos, oiga, nosotros, cada uno de nosotros, es lo mismo. Oiga, un niño sabe disfrutar de la vida. Un niño no se hace problema. Si no tiene un carro de pilas, o coge un cajón de zapatos, él dice que es un carro. Es decir, que saben disfrutar de la vida, a pesar de sus caricias. Nosotros, hermanos, deberíamos disfrutar cada instante en nuestra vida, porque tenemos a Cristo y sabemos que no somos para este mundo. Y nosotros sabemos, un día vamos a gozar en la presencia de Dios, y por eso hay que gozar en la vida. Tal vez somos cristianos aburridos, hermanos. Llegamos aburridos, bien bravos, de la casa salimos bravos. Guarmes piñanaque, cosa un piñanaque, echas la cantana musham. No disfruta la vida. Disfrute, guau, la vida, porque tenemos a Cristo. Solamente Cristo da paz, da gozo, da alegría, y un día vamos a gozar en la presencia de Dios. Y eso nos ha hecho en paz. Miren, queridos hermanos, entonces, y por eso hay que disfrutar la vida, hermanos. Ajimikui, guarmesita uxas paseanamos junxi, aunque sea imasteme manjata de rixichi. Imagina de manjata las najas rixingichi glap. Niu catata que se coge para ir para allá. Disfruta la vida. Dios ha traído a este lugar. Aunque sea vaya a buffet, vaya a buen restaurante, disfruta la vida, porque tienes a Cristo. Y los que no tienen a Cristo, Cristo te ama. Oiga, Cristo quiere salvar tu vida. Cristo quiere dar vida eterna. Cada hijo de Dios debemos estar contentos, alegres, aunque enfermos, hermanos, contentos, alegres. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nuestras vidas. El Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Chay, un aburrido, piña. Johnson Petopan. Hola. ¿Cómo estás? Por ahí. ¿Cómo me ves? ¿Cómo va a ver yo? Claro, pues, hermano. Entonces, disfrutemos la vida hasta mientras vivir. Sí, Biblia dice, aquí está, yo no miento, dice, papi, hay que disfrutar la vida hasta mientras vivir, nomás es. Es verdad, hermanos. Es verdad, pues, hermanos. Coma bien, viva bien. Dios nunca deja. Por eso, hermanos, nosotros deberíamos disfrutar cada instante. Mientras vivas, mientras cuando hay vida, a pesar hay problemas, a pesar hay dificultades, a pesar, hermanos, tenemos cada uno algunas dificultades, hermanos. Pero, hermanos, mientras vivir hay que disfrutar. Así como los niños disfrutan, así nosotros hay que disfrutar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Eso es, hermanos. Ya hay mis padres hoy. Cuando pasen a cantar acá, coros, contentos pasen. No aburridos. Recuerden que me aburrido. Saya es pamba solo estamos ricos saya. Saya ricos cosas ricos bravo solo saya es pecar. Y después dice que no cantan bien. No es. Disfruta la vida, hermano. Mientras que Dios da vida. ¿Se me escucha? Y el último digo, un niño sabe perdonar.
¿Es así o no es así? Un niño sabe perdonar. Usted tiene que aprender a perdonar si quiere entrar al reino de los cielos, hermanos. Mire, los niños, ¿qué hacen, hermano? Cuando están jugando, de repente quitan los juguetes, pelean, dan trompones. Pero después de unos minutitos, ¿qué hacen? ¡Ay, abrazan otra vez! Toma ya mi juguete, vamos a jugar. ¿Qué? Oiga, el niño sabe perdonar, pero nosotros viejos sabemos perdonar. Armeo colera chiquipis mais atuca manchana y bravo piña caita que diablo me xquea. No guaguas, no sabemos perdonar, hermanos. Así es. Oiga, un niño sabe perdonar, saben gozar en la vida. Y por eso es, queridos hermanos, le digo, un niño puede pelear con sus amiguitos. Después de unos momentos se olvida y está jugando nuevamente con el amiguito. Nosotros, cristianos, también fuimos niños. Oiga, sabíamos perdonar, pero crecemos, hermanos, en nuestros corazones endurecidos, nos volvemos rencorosos. Nos olvidamos de perdonar. Más el mandamiento de Dios es que perdonemos, hermanos, unos a otros. Si es que sabes perdonar, perdónenme ahora, si es que sabes perdonar, vamos a entrar al reino de los cielos. Si es que no sabemos perdonar a la familia, a otra persona, a su amigo, a lo mejor a su compañero de trabajo, algo mejor que hizo algo, perdónenme, no vamos a entrar al reino de los cielos. Hay que hacer como niños, como niñas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Perdonana tayacha. Amanech kay bruto kay animal que cuando casarashkane. Queridos hermanos, es muy importante. Lo más importante es, queridos hermanos, perdonar. Y eso dice, por eso Colosenses, hablando apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, capítulo 3, versículo 3, mire que dice: soportándonos unos a otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuándo estamos de acuerdo, vamos? Haced también, hacedlo vosotros. ¿Cuántos sabemos perdonar? Perdone a Chingichik. Guarmi un piñarisma que perdón mañana de a Chingichik. Amén. Poco no nos resto acá. Guabacuna y a mamá un piñarisma que perdón de mañana de a Chingichik. Papito, perdone, mamita, perdone, Chingichik. Hermanos, perdone. Yo me recuerdo cuando era pequeñito, oiga, tomaban estos, tragos, tomaban tanta chicha, peleaban. El segundo día con el mismo trago, con misma chicha, estaban pidiendo perdón. Pero ahora los borrachos, cristianos borrachos, tal vez jamás quieren perdonar. Ni guaños alma van a perdonar. Cuidado, hermanos. Oiga, debemos hacer como niños. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por escuchar la palabra de Dios.